Constantemente, personas desaparecen en todo el mundo. Por fortuna, muchas regresan con vida al cabo de horas o días, pero otras aparecen muertas o, directamente, no se encuentran y el caso se convierte en un misterio. Hoy trataremos un caso terrorífico de desaparición que te pondrá los pelos de punta. Coge asiento y prepárate para sentir el terror en tu propia piel, porque la historia de la familia Jameson es una de las desapariciones más extrañas en lo que va del milenio. Lo insólito es que no se trata solo de un individuo, sino de una familia completa, y las pistas que dejaron apuntan en tantas direcciones que resulta completamente desconcertante. Historias borradas por el tiempo, pero nunca olvidadas. Enigmas olvidados. Esta historia comienza en octubre de 2009. La familia Jameson estaba conformada por Bobby Jameson, el padre, de 44 años, su esposa Sharon Jameson, de 40 o 41 años, y su pequeña hija Madison Jameson, de 6 años. La familia también viajaba con su perrita, May_Maisie. Los Jameson estaban buscando reorganizar su vida en un nuevo lugar. Habían vivido en Eufaula, Oklahoma, pero buscaban alejarse de la muchedumbre. El 8 de octubre de 2009, prepararon su furgoneta y se dirigieron a las remotas montañas de Red Oak, situadas en Oklahoma. Su destino era una propiedad aislada de 40 acres, unas 16 hectáreas, que habían comprado o estaban considerando comprar, cerca de las montañas Sands Boys. Su plan era mudarse de inmediato. Incluso contemplaban instalarse temporalmente en un contenedor de almacenamiento que trasladarían. El plan de mudanza era inusual, y su decisión de vivir fuera de la red era inesperada, ya que no eran una familia acostumbrada a la vida al aire libre. Fueron vistos por última vez por un lugareño en la zona. Este hombre relató a la prensa que la familia se veía alegre y de buen humor, entusiasmados por su nueva vida al pie de las montañas. Luego de una rápida inspección, los Jameson se retiraron, diciendo que regresarían al día siguiente para instalarse. Pero eso nunca ocurrió. Nadie en Yufa los despidió, y nadie esperaba verlos en las montañas. Simplemente, se desvanecieron. Tuvieron que pasar 8 días. El 16 de octubre, unos cazadores que estaban de excursión en una zona poco concurrida de un camino rural se toparon con la furgoneta de Bobby Jameson. Estaba estacionada a un costado de la carretera. Al acercarse, el vehículo parecía abandonado, la capa de polvo indicaba que llevaba allí al menos un día, y el motor ya estaba frío. Al llamar a las autoridades, se abrió la furgoneta, y lo que encontraron dentro solo multiplicó el misterio. Dentro estaban sus identificaciones, los documentos de la familia, sus 3 abrigos y ropa de abrigo, los teléfonos celulares, el GPS, la billetera de Bobby y el bolso de Sherilyn. Todo estaba allí, pero la familia había desaparecido. La escena indicaba que se habían marchado o habían sido forzados a salir del vehículo a toda prisa. Y lo más impactante, oculto bajo el asiento del conductor, había un sobre o una bolsa de banco con $32,000 en efectivo. La furgoneta, además, no presentaba desperfectos mecánicos, ni mostraba signos de lucha, maniobras bruscas o forcejeo. Sencillamente, alguien la había estacionado y se había marchado. Pero había un testigo dentro de la cabina, aunque no podía hablar, Maisie, la perra de Madison. El animal estaba al borde de la muerte debido a la deshidratación, abandonada por la familia. ¿Por qué se marcharían dejando atrás pertenencias vitales, abrigos, celulares, el GPS y una suma tan grande de dinero, además de abandonar a su mascota, sin dejar rastro alguno? Los investigadores intentaron rastrear el GPS, que en 2009 era un dispositivo portátil. Este aparato registró que la familia había estado en una colina cercana al lugar del hallazgo, pero al seguir el rastro y buscar en el área señalada, solo encontraron huellas del vehículo y del calzado de los ocupantes, sin ninguna pista relevante. En el celular de Bobby se encontró una foto de Madison. Aunque se cree que fue tomada el día antes de la desaparición, los familiares la consideraron extraña. En la foto, Madison parecía infeliz,
tenía los brazos cruzados y miraba hacia otro lado. A ella le encantaban las fotos, y su familia supuso que, si Bobby o Sherilyn hubieran estado detrás de la cámara, no habría tenido ese aspecto, lo que sugiere que una tercera persona misteriosa pudo haber tomado la fotografía. Al día siguiente del hallazgo de la furgoneta, se organizó una búsqueda masiva. Más de 300 personas, con perros, helicópteros y vehículos, rastrillaron la zona, un terreno muy difícil y denso en las montañas. Los esfuerzos resultaron condenados al fracaso. No encontraron ni un solo rastro. Pero había más. La policía investigó las cámaras de seguridad en el exterior de la casa de los Jamesen en Eufaula. Las grabaciones mostraban a la familia preparándose para el viaje. Se les veía haciendo unos 20, o entre 30 y 40, viajes de la furgoneta a la casa, cargando paquetes. Sin embargo, su actitud no parecía normal. Se movían de forma mecánica, como si estuvieran en una especie de trance, y en ningún momento cruzaron palabra entre ellos o se miraron. Incluso se vio al padre cambiarse la camisa en una ocasión. Este comportamiento llevó a la policía a sospechar que podrían estar bajo los efectos de alguna sustancia, lo que también podría explicar la actitud extraña en el video. No obstante, los allegados descartaron el consumo de estupefacientes. Las autoridades registraron la vivienda y la furgoneta y no encontraron ninguna prueba de que consumieran metanfetamina o cualquier otra droga ilegal. Otro gran enigma era el dinero. La suma de $32,000 en efectivo encontrada debajo del asiento era inexplicable. En ese momento, Bobby y Sherilyn estaban desempleados y recibían cheques por discapacidad. La cantidad que recibían no podía de ninguna manera explicar la acumulación de $32,000. Además, las autoridades indagaron en sus cuentas bancarias y no encontraron transacciones de depósito o retiro de esa magnitud. Nadie cercano a ellos pudo explicar, ni siquiera especular, de dónde provenía esa suma. Normalmente, en el transcurso de una investigación, se comienzan a eliminar escenarios, uno por uno. Pero con el caso Jamesen, esto era imposible, todo parecía posible. El sheriff a cargo lo resumió perfectamente, a muchos investigadores les gustaría tener tantas pistas como nosotros. El problema es que apuntan en muchas direcciones diferentes. La investigación se estancó. La policía y el FBI siguieron buscando pistas durante meses, pero todos los caminos terminaban en un callejón sin salida. Tuvieron que pasar 4 años para que, al fin, se encontrara algo. El 16 de noviembre de 2013, nuevamente fueron unos cazadores quienes, buscando un lugar para acampar, se toparon con los restos óseos de 3 cuerpos. Los restos se encontraron a casi 5 kilómetros, o 7 millas, del lugar donde se había hallado la furgoneta. Los forenses también encontraron trozos de ropa, zapatos, dientes y fragmentos de hueso apilados. Después de 8 meses de pruebas, se confirmó que los restos pertenecían a Bobby, Sherilyn y Madison Jamesen. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición y la antigüedad de los restos, fue imposible establecer la causa exacta del deceso. No se encontró evidencia de golpes o traumatismos en los huesos, aunque tampoco se descartó un fallecimiento violento. El único indicio de posible violencia se encontró en el cráneo de Bobby. Presentaba un pequeño orificio, que inicialmente se pensó que podría deberse a un disparo en la cabeza, posiblemente de la pistola calibre .22 que había desaparecido de su camioneta. No obstante, no se pudo confirmar si el hueco se debía a una bala o si era consecuencia de la acción de animales salvajes o roedores. El misterio seguía sin resolverse. Los investigadores se preguntaron cómo los cuerpos habían pasado desapercibidos durante 4 años, a pesar de las extensas búsquedas. La explicación oficial fue que las hojas caídas pudieron haber oscurecido los cuerpos cuando se rastrilló la zona en 2009. A falta de respuestas concretas, las teorías más extrañas y plausibles comenzaron a llenar los programas de televisión y los foros. Hipótesis 1. Asesinato y autoeliminación. Esta teoría sugiere que Sherilyn, la madre, pudo haber matado a su familia antes de acabar con su propia vida.
Esta hipótesis se basa en varias evidencias. 1. Salud mental de Sherilyn. Sherilyn sufría de depresión severa y había sido diagnosticada con bipolaridad. Previamente, había estado hospitalizada tras un intento fallido de autoeliminación y había perdido la custodia de otro hijo tras un divorcio. 2. Las cartas de odio. En la furgoneta se encontró una carta de 11 o 12 páginas, supuestamente escrita por Sherilyn, a la que la prensa llamó la carta de odio. En ella, Sherilyn se quejaba de que Bobby era antisocial, un ermitaño, y que pretendía aislarla a ella y a Madison del mundo exterior. 3. Obsesión con la muerte. Una segunda carta encontrada en su residencia mostraba que la familia parecía obsesionada con el tema del deceso. 4. El agujero en el cráneo de Bobby. El pequeño orificio en el cráneo del padre podría apoyar la idea de un disparo. Además, el arma familiar, una pistola calibre .22, estaba desaparecida de la furgoneta. Sin embargo, los familiares descartaron esta teoría, asegurando que Bobby y Sherilyn eran padres responsables y amorosos. Además, no se encontró sangre ni el arma en la escena del hallazgo de los cuerpos, lo que es inconsistente con un asesinato-suicidio en el lugar. Hipótesis 2. Vínculos con el crimen organizado o el cartel mexicano. Muchos creen que los $32,000 eran clave. La suma, combinada con el extraño comportamiento del video, llevó a la teoría de que la familia estaba involucrada en un trato de drogas, posiblemente con un cartel mexicano, y que este trato salió mal. Esta teoría se refuerza con otros indicios. 1. El dinero y la maleta. Además del dinero, una maleta o maletín marrón que se vio a la familia cargando en el video de seguridad estaba desaparecida. 2. Bobby Sr. y las drogas. Bobby había alegado en un documento que su padre, Dean Jameson, estaba involucrado en drogas y con el cartel mexicano. 3. Denuncia de laboratorios. Una versión menciona que Bobby podría haber descubierto laboratorios clandestinos de metanfetamina en la zona donde iban a comprar la propiedad y fue asesinado por intentar denunciarlos. Pero si fue un asalto o un trato fallido, ¿por qué los asaltantes dejaron los $32,000 en la camioneta? A menos que lo que se encontraba en el maletín perdido fuera más valioso que el efectivo. Hipótesis 3. La teoría paranormal y el culto satánico. Quizás la teoría más extraña es la que involucra espíritus, cultos y ocultismo. 1. Fantasmas en casa. Sherilyn le había confiado a su pastor que la casa en Yufa estaba habitada por fantasmas y que la pequeña Madison era capaz de hablar con ellos. Bobby incluso le había pedido ayuda al pastor para expulsar seres fantasmales que no les permitían vivir en paz. 2. Balas especiales y ocultismo. Sherilyn le preguntó al pastor cómo conseguir balas especiales para defenderse de los espíritus. Además, se encontró un libro en la casa titulado Biblia de las Brujas o Biblia Satánica. Amigos de Sherilyn mencionaron que ella y una amiga se autodenominaban brujas y realizaban rituales extraños. 3. Culto de supremacía blanca. La madre de Bobby creía firmemente que fueron asesinados por un grupo de culto satánico. Esta idea ganó tracción después de que una amiga de Sherilyn, Nikki Chenault, recibiera una llamada anónima. La mujer anónima afirmó haber sido parte de un grupo extremista de supremacía blanca y que había visto un libro con una lista negra de personas que debían ser eliminadas, en la que figuraban los nombres de Bobby y Sherilyn. Dado que Sherilyn era de ascendencia nativa americana, esto podría haber sido el móvil del grupo. Hipótesis 4. La amenaza familiar. Se investigó el padre de Bobby, Dean Jameson, con quien Bobby mantenía una relación muy tensa. Bobby había solicitado una orden de restricción contra su padre, alegando que Dean los había amenazado de muerte. Bobby también acusó a su padre de tener Alzheimer y de intentar matar a su propia madre 4 veces. Sin embargo, esta línea de investigación se debilitó porque Dean Jameson se encontraba muy enfermo y hospitalizado en el momento de la desaparición y falleció 2 meses después. El caso de la familia Jameson es un laberinto sin salida. Las autoridades tenían demasiadas pistas, pero ninguna fue concluyente. El caso sigue sin resolverse y no hay un indicio firme que pueda explicar qué ocurrió realmente. Drogas, delirios místicos, secuestro,
o un asesinato-suicidio, todo parece posible. El misterio de Bobby, Sherilyn y Madison Jemason persiste hasta el día de hoy. ¿Tú qué crees que es lo que le sucedió realmente? Te invito a que nos lo expliques en la caja de comentarios.